Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Breaking News, vídeo de noticias tecnológicas, donde vamos a repasar quizás lo más actual en presentaciones de dispositivos móviles. El pasado 13 de agosto Samsung tuvo a bien presentarnos dos nuevos terminales, el que esperábamos, el Samsung Galaxy Note 5 y además un Samsung Galaxy S6 Plus, que es lo mismo que el anterior modelo, el S6 Edge, pero con pantalla más grandota, 5,7 pulgadas. Hay que decir que esta vez Samsung ha hecho, para mi gusto, las cosas muy bien en términos de diseño. Lo cierto es que hasta ahora cada Samsung Galaxy tenía un diseño más o menos diferente y casi no se seguía ningún patrón, solamente el botoncito Home está así en horizontal, ¿no? Alargado, ¿no? Esta vez con la salida, y desde que despidieron y que tuvieron tantos problemas con el Samsung Galaxy S5, que ya sabéis que despidieron al diseñador jefe y al grupo de diseñadores y lo renovaron por completo. En los Samsung Galaxy S6 realmente vimos un diseño prácticamente revolucionario para mi gusto. Es que, siendo sinceros, me parece el diseño del S6, sobre todo el del Edge, el más bonito que tenemos en el mercado, añadiendo que tienen la mejor pantalla del mercado desde mi punto de vista, chicos? Bueno, pues parece ser que rompieron un poquito esa línea que no sabían a dónde iban de diseño y ahora sí se han centrado en el diseño de los S6, sobre todo el del Edge. Otra cosa importante, chicos, parece ser que ha salido tan pronto, en agosto, estos dispositivos, porque dicen las malas lenguas que no querían ser eclipsados por la salida en septiembre del iPhone 6S. Pero vamos al grano, chicos, vamos a comenzar diciendo las especificaciones del Samsung Galaxy Note 5, el cual pues tiene una pantalla Super AMOLED de 5,7 pulgadas. Tiene una resolución de 2560 x 1440, lo que hace una densidad de píxeles de 518 píxeles por pulgada. Tiene un procesador Exynos 7 octa-core de 14 nanómetros, tal y como lo vimos en el S6, ¿no? Además también tenemos una cámara de 16 megapíxeles en la parte trasera y sobre todo 5 megapíxeles, aquí han crecido un poquito respecto a los 3,7 que tenía el Note 4, pues bueno, en la cámara delantera, lo cual, oye, va a hacer que hagamos unas fotos espectaculares. La verdad es que la experiencia de los Samsung siempre ha sido muy buena, chicos. Por otro lado nos encontramos con 4 GB de RAM y en almacenamiento tenemos 32 GB y 64 GB, eso sí, no tenemos una micro SD ahora por el bien del diseño, por tener un diseño más bonito, más premium, de aluminio, unibody, pues bueno, realmente no han podido o no han querido implementar de alguna manera la micro SD, así que solamente tenemos estos dos formatos de almacenamiento que están ya suficientemente bien. 32 GB me parece lo razonable, tampoco hace falta mucho más. En términos de batería tenemos 3000 mAh de batería, es un poquito menos que el Note 4, pero sí que es cierto que con este procesador de 14 nanómetros, pues bueno, de alguna manera la eficiencia energética es mejor y la batería va a seguir siendo más o menos igual de buena, no va a variar demasiado, chicos. Por supuesto tenemos el tradicional stylus, un lápiz que sacamos por debajo y que realmente con él vamos a poder interactuar en la pantalla para escribir, para todos aquellos nostálgicos que quieren escribir y hacer garabatos en los screenshots y tal, pues bueno, es una fantástica alternativa. Sobre todo, Samsung destacaba mucho que lo puedes utilizar una mano y han hecho muchísimos esfuerzos en dejar que prácticamente todo el frontal, por lo menos de ancho, sea pantalla. Han quitado prácticamente 1 milímetro por cada lado y realmente es mucho más estrecho y esto se agradece enormemente porque tenemos, por ejemplo, el iPhone 6 Plus, nos encontramos que es un dispositivo de 5,5 pulgadas que está muy bien, fantásticamente bien, pero oye, que tiene muchísimos marcos por todos lados. Si lo dejas solamente en pantalla, minimizas muchísimo el tamaño del dispositivo y Samsung en esto ha apostado bastante. En definitiva, chicos, nos encontramos con un Samsung Galaxy Note 4 mejorado, es una evolución natural, tampoco va mucho más allá, sí que es verdad que tiene un diseño mucho más bonito y elegante para mi gusto y continuista con la gama S6. Quizás el hándicap más importante nos lo encontramos en el lanzamiento de este producto. Va a salir ya en este mes de agosto en Estados Unidos y en Asia, pero rápidamente saltaron rumores, los blogs empezaron a decir que no iba a salir en España este Note 5. Samsung rápidamente también pues desmintió esa noticia, aunque sí que afirmó que no tenían fecha de salida en España, lo cual, oye, pues da a indicar y pensar por lo menos que efectivamente no tendremos el Note 5, por lo menos a corto plazo, en España, lo cual es una muy mala noticia. El que sí tendremos en España, chicos, es el Samsung Galaxy S6 Edge Plus, que no es más que el S6 Edge, pero con pantalla de 5,7 pulgadas y las mismas especificaciones que tiene este Note 5. Eso sí, quiero destacar el peso, chicos. Tiene 153 gramos de peso, más o menos unos 20 gramos menos que el Note 5, y esto, oye, pues la verdad es que me gusta bastante. Va a ser un dispositivo muy liviano, muy ligero a la hora de utilizarlo. Por supuesto va a tener una pantalla curva, como os digo, es lo mismo que el S6 Edge, pero no va a tener un stylus.
no es realmente una gama Note, por lo tanto no han querido dotarlo de un stylus, aunque me imagino también que por la curvatura, al tener menos tamaño, ¿no?, en las esquinas, pues han tenido dificultades para poner el stylus. No lo sé, realmente no entiendo por qué no han puesto el stylus en un dispositivo con pantalla tan grande que es la insignia de alguna manera de Samsung con los phablets, ¿no? Y que no lo pongan, oye, pues a mí pues me ha creado un poquito de controversia por otro lado. Me hubiera gustado que lo hubiera tenido, chicos. No sé qué pensáis vosotros, dejádmelo en comentarios. Lo que sí tiene este dispositivo, chicos, es un teclado físico, entre comillas. Cuando veíamos las filtraciones, los rumores de ese teclado de Samsung, muchos se alarmaron porque pensaron que íbamos a volver a los tiempos de las BlackBerry. Nada más lejos de la realidad. Es una carcasa que por la parte de atrás nosotros abatimos el teclado para ponerlo en la pantalla y tenemos un teclado pues que se conecta por Bluetooth al dispositivo y que realmente es un teclado físico con el cual se escribe, por supuesto, mucho mejor. Lo que pasa es que a estas alturas yo no sé que estamos tan acostumbrados a escribir en pantallas táctiles, no sé qué sentido puede llegar a tener esto, chicos. En cualquier caso, es un accesorio que puedes o no comprarlo. Poquito más, chicos, no vimos ninguna sorpresa. La sorpresa grande nos la llevamos en la Mobile World Congress con los S6. Lo que sí vimos al final es una especie de One More Thing, donde nos introdujeron un nuevo dispositivo, Samsung Gear S2, un nuevo reloj inteligente que va a ser redondo y que también las malas lenguas están diciendo ya que se han copiado la interfaz del Apple Watch. Nada más, chicos, espero que os haya gustado la información, que nos apoyéis con vuestro me gusta y ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!